Aplicaciones, esto es lo más importante, ¿no? ¿Para qué sirve todo esto? Acá vemos en concreto un satélite que tiene 22 metros, un satélite comercial, más o menos la misma fecha, septiembre, octubre, y este mismo satélite, perdón, esta misma finca con una resolución de 5 metros, donde vamos a ver mucho mayor nivel de detalle. Entonces ese concepto de distintas resoluciones implica distintas aplicaciones. Este es un satélite público, 30 metros, Landsat, del 2008, que creo que es Landsat 5, y esto es Pleiades de 2 metros de resolución. También septiembre, agosto estamos comparando lo mismo cuando el cultivo empieza a emerger. Como vemos, en los 30 metros podemos distinguir distintas zonas. Obviamente en el de 2 metros vamos a distinguir ya fila por fila la resolución. Bueno, distintas resoluciones son distintas aplicaciones. Por ejemplo, a baja media resolución, por ejemplo Landsat de 30 metros o Deimos de 22 metros, podemos explorar, determinar problemas que pueden estar afectando la salud de las plantas previo a la cosecha. Por ejemplo, podremos detectar cosas que son irreversibles para la campaña actual, pero pueden introducirse cambios para la próxima. Podemos ver también una alta correlación con mapa de rindes, o sea, cuando regla, como dicen en inglés le dicen regla de pulgar, rule of thumb, como una regla de pulgar o a ojo de buen cubero sería en español, más o menos a partir de las 30 hectáreas, 20 hectáreas, aplicamos sin ningún tipo de inconvenientes este tipo de satélites. Cuando vamos a mayor resolución, usamos fotos aéreas o drones o vehículos, llegar a evaluar deficiencias nutricionales, podemos, no digo a nivel de planta, pero sí podemos ver la zona con bastante resolución, apoyar la muestra de tejido, apoyar la muestra de suelos, detectar problemas en los equipos a nivel de compactación, el control de profundidad, problemas en población de plantas, eso es algo que lo hemos usado mucho, que me olvidé de ponerlo como aplicación, pero población de plantas es algo que lo usamos bastante en África. Presión de insectos y enfermedades, podemos verlo. O sea, es una cuestión de empezar a aplicarlo y empezar a ver para qué me sirve. Otro concepto importante es no el uso de la imagen aislada, sino el concepto de gestión. O sea, esto, si yo tomo la imagen aislada, me va a dar un lindo mapa de colores, me va a dar una idea de cómo está el campo. Ahora, para que esto realmente sea efectivo y se traduzca en diferencia de dinero al fin de la cosecha, necesito esto integrarlo dentro de un proceso de trabajo, necesito integrarlo dentro de mis lotes, es decir, cuáles son los temas más críticos y cuáles son las metas que quiero alcanzar. Entonces, por ejemplo, si tengo temas orientados a, por ejemplo, mejoré algunas obras de drenaje y quiero ver cómo eso respondió, voy a ir al área donde estaba afectada y voy a ir a controlarla. O quiero evaluar deficiencias nutricionales durante la temporada, entonces voy a ir y voy a medir de alguna forma la deficiencia y lo voy a correlacionar con la imagen. O quiero estimar rendimientos, o quiero ver dónde hay estrés de cultivo para ir a visitar a campo. GeoAgro lo que ha hecho fue, estas imágenes las ha integrado dentro de una plataforma web y con herramientas de colección de datos, de manera que lo primero que hay que definir es para qué voy a usar imágenes. Y esto es medio iterativo, porque uno empieza a usarla, dice para qué, y después dice, también podría ser para esta otra aplicación, y uno va mejorando el uso. Pero básicamente tener una interfase donde uno comparte la información, que es Campo 360 en GeoAgro, una guía de visitas a campo y toma de decisiones, o sea que haya formularios en su celular para poder tomar los datos de interés. Por ejemplo, población de plantas. Entonces hay formularios destinados a hablar de la población de plantas que me ayudan a correlacionar con el punto donde vemos problemas en la imagen, visitando campo. Y luego reportes que hagan fácil que esta información se distribuya con el productor, con otros miembros del equipo, análisis de datos, cruce de datos. Así que básicamente ese es un punto importante, tener una plataforma de trabajo que permita aprovechar la información. Si no, es un mapa de color y que me da una indicación. Bueno, volviendo a este concepto, esta es una imagen, por ejemplo, de 6 metros, ya de mayor resolución. Esto es en el Congo. Ahí vemos Spot 7, 2015 abril. Vemos la diferencia entre 0 y 1. Esto está más parejito, en 0.55, 0.60. Y ahí toman un punto en la zona cercana a la amarilla y ven, por ejemplo, hay condición pobre, deficiencia de fósforo, se toma la cantidad de plantas por hectáreas, con lo cual la imagen sola me da una linda imagen de color. Ahora, la imagen con la toma de datos a campos me da
las causas por las cuales estoy viendo esas diferencias. Por ejemplo, esta es una imagen de 5 metros. Esta es un finca que tenía problemas de drenaje y vemos en la época de cultivo claramente las líneas de drenaje, los bajos, cómo se reflejaba en el cultivo. Este caso es una finca en Sudáfrica, en maíz, y acá hay un pivot de irrigación, y lo que vemos son patrones bien claritos de pérdida de presión en algunos sitios relacionados con el pivot, no con la variabilidad espacial del lote. Entonces, a veces la variabilidad es inducida por el manejo que hacemos y no por el cultivo en sí. En este caso usamos resolución de 30 metros. O sea, como verán, drenaje 5 metros, problemas de irrigación lo puedo ver con 30 metros, son lotes entre 30, 40, 70 hectáreas. Esto es una socio Plantec en Brasil, que nos dio una linda infografía acá, o bueno, una ilustración. Esto es soja, esto es resolución 30 metros, y acá lo que vemos es, todos estos bordes que están acá, fueron a campo, detectaron que era inundación. Todo lo que vemos acá hay claramente una línea de drenaje con erosión, que muchas veces uno dice, ¿para qué si esto ya lo sabía? Pero en realidad lo que uno puede hacer es medir con esto, puede medir cuál es el potencial, cuál es el daño, y también puede empezar a planificar unas horas para empezar a revertirlo. Estos son distintas fechas de siembra, distintos híbridos, y ya vamos viendo el rendimiento sin necesidad todavía de cosechar. Y esto no va a ocurrir en el oeste de la provincia de Buenos Aires o en el sur de Santa Fe, que es el simpático capibara, que hizo un nidito ahí y está comiendo el cultivo. Entonces, si somos más o menos conscientes del medio ambiente, probablemente no cultivemos esa zona. Pero es interesante porque la imagen nos cuenta una historia y nosotros tenemos que a partir de la visita a campo. Este es otro caso interesante, por eso las aplicaciones son bastante variadas y surgen ideas nuevas y aplicaciones nuevas en todo momento de distintas regiones. Esto lo hace el Iowa Soybean Association, que es una asociación muy fuerte de Iowa, de los productores de soja. En realidad se ocupan de soja y maíz. Iowa, si ustedes han escuchado, han ido por ahí, es muchos básicamente, y algo de soja. Esto lo que están buscando es mejorar rentabilidad, la eficiencia energética, la performance ambiental, si sobreaplican nitrógeno o subaplican nitrógeno. Entonces, como parte de ese programa de apoyo a productores, hacen un análisis de tallos de maíz apoyado en imágenes. ¿Qué hacen? Esto es un protocolo que es básicamente a 6 pulgadas del terreno, cortan un tallo de 8 pulgadas de longitud y el principio básico de las plantas de maíz sufren de nitrógeno inadecuado. Cuando le falta nitrógeno, quitan nitrato de los tallos más bajos durante el periodo de llenado de los granos, mientras las plantas que acumulan extra nitrógeno en sus tallos inferiores en ese periodo. Con lo cual podemos clasificar en bajo, óptimo, en exceso, distintas zonas del terreno. Es un análisis post-mortem, pero igualmente no sé si lo aplican para correcciones en temporada, eso tendría que chequearlo. Pero básicamente la imagen satelital, lo que va, y hay una buena correlación entre nitrógeno, y también este es un principio sobre el cual también se hacen aplicaciones en temporada a partir del índice que vemos en la imagen. Entonces con la imagen ellos orientan los puntos de muestra y pueden después generar resultados a todo el lote. Bueno, ya vamos a llegar a la estimación de rindes, que había un par de preguntas. Previamente a eso, esto es un caso muy interesante, fitotoxicidad en lote de arroz, que esto es un trabajo de la empresa Stoller con nuestro socio regional Daniel Leiva, de Monitoreo Lagarto, que han usado las imágenes satelitales y el monitoreo satelital para ver un caso donde hubo daño por fitotoxicidad. Entonces acá vemos imágenes de noviembre de 2014, del 8 y 17 de noviembre. Recuerdan que habíamos hablado de 16 días. Lo que ocurre es que, a ver si, no quiero hablar de más, si es 8 de noviembre y 17 de noviembre, que en algunos casos los lotes caen
el satélite pasa en distintos franjas, y por ahí si un lote cae en dos franjas que se superponen, pueden tener la suerte de que tenga revisita cada 9 días, como es este caso de lote. Bueno, entonces, del 8 al 17 vemos una evolución más o menos de acuerdo a la evolución histórica, y luego acá vemos que empieza a aparecer daño, que fue por un problema de un tanque mal lavado. Esto ya es 24 de noviembre, y donde se empieza a ver claramente el daño. La aplicación, bueno, el incidente fue en la primera semana de noviembre, pero recién a fines de noviembre se empieza a ver cómo se afecta el cultivo. Y luego lo que se hizo fue aplicar un producto de la empresa Stoller, que es Bioforge, que es útil para mitigar el estrés o daño en cultivos. Entiendo que por fitotoxicidad o por sequía. Entonces, con este tipo de productos detectado a tiempo el nivel de estrés, uno puede tomar la decisión en temporada de aplicar, mitigar el daño y mejorar los rendimientos y mejorar el margen económico, obviamente. Entonces acá lo que nos ha permitido esto es ver 19 de diciembre y ya 1 de enero de 2015, se aplicó el día 5 de diciembre, vemos cómo ya claramente se está recuperando el cultivo y vuelve a ser una evolución normal. Bueno, para nosotros es magia esto porque, bueno, primero no soy agrónomo, segundo es notable cómo esto realmente funciona, y eso es lo interesante también, es dar la confianza al productor de que los productos funcionan, que es uno de los motivos por los cuales las empresas que venden estos productos de alto valor agregado empiezan a usar estos servicios y estos recursos para, por un lado, apoyar la recomendación y para otro lado, validar que esos productos funcionaron. Estimación de rinde. Esto es, a la izquierda hay imágenes Landsat 8, más o menos entre 45 y 60 días antes de la siembra. Y a la derecha es la imagen de rinde estimado. La metodología es bastante simple, es algo trabajosa en el campo los primeros 2 años. Yendo a la pregunta de Mauricio, ¿en qué cultivos correlaciona mejor? Y las experiencias más claras son en maíz, en trigo, en girasol, también sabemos que en arroz, aunque no lo hemos hecho. Y en general, bueno, cebada por su similitud con el trigo, había que ver colza, sorgo, y en último lugar soja. Hay que tener ciertas precauciones en cuanto a la fecha, pero lo usamos también en forma bastante extensiva para el mapa de productividad, que creo que está en esta presentación, si no lo vamos a explicar en la próxima presentación, donde hay una correlación alta entre la biomasa y el rendimiento. En soja con un poco más de cuidado, porque no siempre más biomasa implica más rendimiento. Pero en todos estos otros cultivos, trigo, maíz, girasol, cebada, hay una alta correlación y tenemos buenos resultados. El procedimiento es bastante sencillo. Lo que hago a partir de la imagen, trato de elegir cierta variabilidad de puntos. Hay un protocolo en cuanto a densidad de puntos, que hay un protocolo inclusive, nos hemos encontrado en África, que hay campos que han sido sembrados al voleo y campos que han sido sembrados en fila, con lo cual el protocolo se aplica a ambos casos. En el caso de siembra en fila, que es lo más frecuente, contar plantas por metro. En el caso de siembra al voleo, vamos a tirar un aro de una superficie de 1 metro cuadrado. Y ahí básicamente lo que se va a contar es lo que ven acá, se ve muy chiquitito, que es el número de espigas, ya sea por metro lineal o por metro cuadrado, y la cantidad de granos por espiga. Y a su vez, contando con el dato del peso, que eso es un dato propio de cada tipo de variedad, del peso por semilla, bien, se hace la estimación. En este caso fue de 6,75 toneladas por hectárea. Una estimación gruesa en campo nos dijeron que era entre 6 y 7, así que estábamos conformes. En el caso de Argentina, a través de Pablo Ginestet, se han hecho algunas estimaciones con muy buenos resultados. En el sur de provincia de Buenos Aires, donde puede haber
más exactitud porque después de la estimación se hace la cosecha con monitoreo y hemos encontrado entre 5 y 10% de digamos, de diferencia entre la estimación, el rinde estimado y el rinde cosechado. Pero bueno, lo que vamos a hacer es enviar el protocolo, pero básicamente es muy simple. Tomar la imagen, definir los puntos. Los datos de los puntos son datos que permiten estimar rindes en ese punto específico. Acá será, en el caso de trigo, número de espigas por metro cuadrado, por metro lineal y cantidad de granos por espiga. En el maíz serán otros. Y luego, a partir del el dato de la semilla, del peso por semilla, de cantidad de semillas por kilo, ¿no? Un parámetro de peso por semilla, se hace, bueno, simplemente es una tabla, una planilla, y luego se extrapola a partir de todos los valores de índice verde que los tengo estimados a partir de la imagen. Y con eso se llega a un rinde estimado, inclusive la variación de rendimientos.